Domingo 21 de abril de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuarto domingo de Pascua, Día del Buen Pastor. Siempre el cuarto domingo de Pascua es consagrado a celebrar litúrgicamente a Jesús como el buen pastor. Y por supuesto se extiende esta celebración a nuestros queridos pastores, los sacerdotes, que de entrada les garantizamos nuestra oración, nuestro cariño y nuestra felicitación. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, eres oveja del Señor. Segundo, el lobo y demás peligros. Tercero, pastores en el pastor. Vamos con el primer punto. Eres oveja del Señor. Obviamente el Señor está haciendo un símil entre la vida de las ovejitas y los pastores y la vida de las almas y Él. Nosotros seríamos las ovejas, Él sería el pastor. ¿Y por qué el Señor hace una comparación entre nuestras almas y las ovejas? Por varias razones. Lo primero es que una oveja es un animal frágil. No es un animal que tenga por sí mismo una fuerza suficiente para defenderse, garras afiladas, dientes prominentes con los que sea capaz de hacer retroceder a algún enemigo. No, es un animal frágil. Y podemos empezar diciendo eso. Nosotros también somos frágiles. Así como la oveja no puede defenderse por sí misma, nosotros por nosotros mismos tampoco somos capaces de una gran defensa. Somos criaturas. Esto nos recuerda que somos criaturas ante el Creador, nuestra condición de criaturas, para que nunca creamos que nosotros somos pequeños dioses. Esto nos recuerda que debemos ser humildes. Pero además, la oveja es un animal que vive en rebaño. Difícilmente encontrarás una ovejita sola. Siempre están en rebaño. Y aquí hay otra realidad del ser humano. Nosotros necesitamos de comunidad también para subsistir. Salvo extrañas excepciones donde Dios da una vocación particular a algunas personas para que vivan solos, estamos hablando de los monjes, de los ermitaños, el resto de mortales cristianos estamos llamados a vivir en comunidad. Y nuestra gran comunidad es la Iglesia. Y luego dentro de la Iglesia tenemos diferentes movimientos, grupos apostólicos, parroquias en los que nos podemos congregar. Pero como ovejas necesitamos comunidad. Pero además, una oveja necesita de un pastor. Y es que por su naturaleza frágil, la oveja necesita ser cuidada, ser apacentada, ser alimentada. Por eso, nosotros también necesitamos de un pastor. Podemos decir que esta es una dimensión espiritual del hombre. Así como la oveja necesita de un pastor, nosotros necesitamos a Dios. En ese orden de ideas, lo que dentro de nosotros nos llama a la eternidad, lo que dentro de nosotros nos llama a buscar a Dios, es precisamente esa dimensión espiritual que Dios nos ha dejado. Y el Señor dice en el Evangelio que las ovejas conocen su voz. Y es importante que nosotros conozcamos la voz de aquel que es nuestro pastor. La voz que está claramente expresada en su palabra, pero que también escuchamos con claridad en la oración, en la liturgia. Que cuando logramos tener un oído apercibido, un oído atento, logramos también escuchar en los acontecimientos.
Si nos habituamos a escuchar a Dios en su palabra, entonces lograremos discernir esos susurros que en ocasiones se presentan imperceptibles. Pero como ya estamos acostumbrados a escuchar su palabra, podremos en esos susurros también entender la voz de Dios. Una oveja también da lana. Y esto nos habla de la misión. Nosotros como ovejas del Señor tenemos también una misión de darnos, de entregarnos, de dar lo que tenemos. La ovejita entonces da lo que tiene, su lana para abrigar a otras personas. Pues nosotros también tenemos capacidad de misionar, capacidad de poner los dones que Dios nos ha dado en servicio de otras personas. Finalmente, y no haciendo una lista exhaustiva, una oveja también se puede perder. Asimismo, nosotros por el pecado nos podemos extraviar, podemos desviar el camino, podemos quedar solos, podemos ser presa fácil del enemigo. Tú eres una oveja del Señor, yo soy una oveja del Señor. Segundo, el lobo y demás peligros. En el Evangelio, el Señor habla de el lobo que arrebata y hace estragos con las ovejas. Podemos decir de entrada que el lobo principal es el demonio. ¿Y qué es lo que busca el demonio? Matar a las ovejas. Por supuesto, no lo hará físicamente. Así, en el libro de Job, se dice que Dios le dio permiso a Satanás para herir a Job, pero le dijo que no podía tocar su vida biológica. Pero sí que el demonio nos puede tentar para matar nuestra alma a través del pecado. Así podemos extender un poco el concepto del lobo. Entonces, el lobo no solo es el demonio, sino el lobo es todo aquello que nos pueda llevar al pecado. He ahí el peor peligro al que nos enfrentamos. Pero también una oveja se puede perder. No necesariamente el lobo viene a arrastrarla, sino que por distracción, por voluntad propia, por desobediencia, por estar fuera de sí, puede terminar perdida. Y puede terminar en apriscos y acantilados. Puede terminar en lugares peligrosísimos para ella que le puedan hacer caer. O pueden terminar en un desierto. Y al terminar en desiertos, no encontrará alimento suficiente y morirá de hambre. Nosotros también nos podemos perder. Y ya acá no hablamos del pecado que nos mata, sino que en ocasiones hablamos de aquellos que han perdido la verdad, aquellos que se han alimentado de doctrinas extrañas, aquellos que han dejado de escuchar la voz del pastor, que es la palabra de la verdad, y han empezado a escuchar doctrinas que en ocasiones se nos presentan seductoras, pero son ajenas a lo que Cristo nos ha enseñado. Pensemos en todas las teorías que aparecen ahora en las distintas redes sociales. Pensemos en todo este movimiento de la nueva era con espiritualidades que en ocasiones quieren mezclar cualquier cantidad de religiones distintas, mezclarlas con nuestra fe católica y que terminan haciendo un verdadero sincretismo, una verdadera mezcla que termina haciendo mucho daño a nuestra vida espiritual y nos termina perdiendo. Y dejamos de confiar en el poder de Dios y empezamos a confiar en supuestos poderes de cristales. Dejamos de confiar en la providencia de Dios y empezamos a confiar en aquellos que dicen que nos van a revelar nuestro futuro. Dejamos de confiar en el signo de Cristo que es la cruz y empezamos a buscar supuestos signos zodiacales. Nos podemos perder fácilmente. Existen peligros y tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar atentos para no caer en todo esto. Tercero, pastores en el pastor. El Señor dice: yo soy el buen pastor. Y dice que Él no es como el asalariado. Entonces podemos decir que a las ovejas las pueden cuidar o los buenos pastores o simplemente los asalariados. El Señor establece las diferencias entre unos y otros. Él dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas, que el buen pastor conoce las ovejas, las identifica. Esto para nosotros es increíble, porque no en realidad en un rebaño ve a todas las ovejitas iguales. Y sin embargo, el pastor las conoce. Y que además esas ovejas conocen al pastor. Luego dice también que este pastor da la vida por sus ovejas. Y suena bastante extraño esto. ¿Cómo es posible que un ser humano vaya a dar la vida por unos animalitos? Y es que aquí lo que el Señor quiere mostrar es que Él, siendo Dios, da la vida por nosotros, que tenemos una naturaleza inferior, criaturas humanas, y da la vida para que nos salvemos. Para que nos salvemos. Dice el Señor que tiene otras ovejas. El pastor no solamente cuida del redil que tiene, sino que tiene otro redil. En el sentido literal del texto,
Muchos teólogos concuerdan en decir que estas otras ovejas que están en otro redil, que al final el Señor también reunirá, eran los paganos. El redil que el Señor tenía frente a sí era el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Luego el otro redil serían los paganos, aquellos que no somos judíos y que fuimos evangelizados y terminamos en la iglesia, el redil del Señor. Sin embargo, también esto tiene un sentido espiritual, porque el pastor no solamente cuida las ovejas que tiene, sino que también está pensando y buscando y ayudando a las que se le han ido para volverlas a traer, Todo esto es lo que hace un buen pastor. Y ejemplo de Cristo pastor, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, pero de alguna manera todos los bautizados estamos llamados también a pastorear ovejas. Estamos llamados también a sacrificarnos por la salvación de las almas de los demás. Estamos llamados también a conocer las ovejas que se nos han confiado. El obispo su diócesis, el sacerdote su parroquia, el director de su comunidad, su movimiento, el padre de familia, sus hijos, el profesor, su salón de clase. Es decir, todos de alguna manera hemos recibido un pequeño grupo, una pequeña porción de ovejas para pastorear. ¿Y qué debemos hacer? Debemos dar la vida por ellas, debemos desgastarnos por ellas, debemos entregarnos sacrificando en ocasiones parte de nuestro descanso, parte de nuestro sueño, parte de nuestra comodidad para que otros tengan vida. Es decir, debemos salir de nuestra zona de confort para que las ovejitas del Señor, aquellos que se nos han confiado, tengan vida. También dice el Señor que conoce las ovejas y ellas le conocen. Y un verdadero pastor se preocupa por conocer las necesidades de aquellos que se le han confiado. Deja de ver masas y empieza a ver personas. Deja de ver simplemente números y empieza a ver rostros. Esto es importante porque caemos muchas veces en la tentación de simplemente contar números, de simplemente ver conexiones, de simplemente contar me gusta o likes. Y se nos olvida que detrás de estas pantallas hay un rostro. Se nos olvida que en cada banca de la iglesia hay una historia, hay una realidad. Debemos conocer las ovejas que el Señor nos ha confiado. Eso es lo que hace un pastor que se esfuerza por identificarse con el buen pastor que es Cristo. Pero también existen los asalariados. Y dice el Señor, esos no son pastores. Esos están por el dinero. Ellos no son dueños. Ellos ven venir el peligro, ven venir al lobo y abandonan las ovejas. Huyen. Porque tajantemente dice el Señor, no les importan las ovejas. Lo que le interesa es el salario, lo que puedan recibir por esas ovejas. Lo que les interesa es su beneficio personal. No son capaces de sacrificarse, no son capaces de dar la vida, no son capaces de cuidar. A la menor dificultad se dan por vencidos. ¿Quiénes son estos? Aquellos que no hacen esto por vocación, sino por profesión. Aquellos que sirven no entendiendo esto como un llamado de Dios, sino buscando a ver qué beneficio puedo sacar para mí. Puede ser un beneficio económico, puede ser un beneficio de prestigio, puede ser asegurarme un futuro, en fin, todo beneficio que tuerza la recta intención de nuestro corazón. Y nosotros debemos hacernos permanentemente esa pregunta. ¿Me esfuerzo por ser buen pastor de aquellos a los que el Señor me ha confiado? ¿O simplemente soy un asalariado? Y debemos también rezar por nuestros sacerdotes, rezar por nuestros pastores, para que sean esos buenos pastores y no asalariados. Recordemos entonces, primero, eres oveja del Señor. Segundo, el lobo y demás peligros. Tercero, pastores en el pastor. Compromiso. Vamos a elevar hoy una oración por algún sacerdote que conozcamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.